Vamos a pedir ayuda para que podamos entender mejor todo esto con un economista amigo que siempre hablamos de todas estas cosas, que es Camilo Tiscornia de CIT Consultora. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Camilo, contame un poco qué es lo que se espera, ¿no?, a partir del acuerdo de hoy. ¿El acuerdo de hoy puede venir aparejado con un nuevo sistema o un nuevo esquema cambiario? Yo creo que esa es la especulación que hay y lo que ha generado mucha turbulencia financiera, te diría ya desde principio de marzo, ¿no? Yo creo que cuando el presidente anunció en el Congreso que se iba a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, primero hubo como una especie de reacción positiva porque se veía que fluían más dólares a la Argentina para reforzar las reservas del Banco Central, y después empezó a haber más preocupación por las condiciones que iba a poner el Fondo Monetario, sobre todo en si va a haber algún tipo de modificación en la política cambiaria. Esto es lo que el gobierno, la verdad que lo ha mantenido completamente bajo secreto. En las entrevistas que fue dando el ministro a lo largo del mes de marzo, siempre aseguró que no iba a haber ningún salto del tipo de cambio, pero fue siendo menos enfático respecto de otras entrevistas de meses anteriores en donde decía que no iba a haber ningún tipo de modificación a la política cambiaria, con lo cual el estado de incertidumbre es muy fuerte. Todo lo que hay hasta el momento son especulaciones. Tendremos que esperar tal vez a hoy, que se supone que el directorio del fondo va a tratar el acuerdo, a ver si el gobierno da alguna pista. Hay algo que es concreto, y coincido con vos en que estamos manejándonos muchos, ¿no?, con especulaciones, pero con especulaciones que vienen de fuentes importantes. Pero hay algo que es muy concreto, que es que ayer Caputo dijo en un tuit que vamos a ir a un sistema cambiario más sostenible y consistente, con lo cual dio por sentado que el actual sistema cambiario no es sostenible y consistente. Y hace 10 días había dicho en un reportaje con Majul que no iba a haber ningún tipo de cimbronazo ni corrida cambiaria. Ahora esto dio a pensar a muchos analistas que se viene una flexibilización del tipo de cambio, que viene una devaluación, por ejemplo. Sí, es la especulación que hay, te vuelvo a decir, para mí son Claro. todas especulaciones, habrá que ver cuando el gobierno lo anuncie, porque esta idea de que se va a ir a un sistema más eficiente y todo ya la vienen diciendo hace mucho tiempo atrás. Acá la pregunta es cuál sería ese sistema y sobre todo cuándo, en qué momento, ¿no? Yo Claro. creo que el gobierno ha tratado por todos los medios de postergar esto hasta después de las elecciones. Ujú. Hay que ver si lo logra, justamente porque ha tenido que recurrir al Fondo Monetario. Pero bueno, evidentemente están haciendo un esfuerzo para juntar muchos dólares que para cualquier cosa, ya sea para evitar tener que modificar el sistema actual o para encarar una modificación, son importantes como para dar una señal. Lo que ¿A plantean, dónde se puede ir de sí. sistema? Yo creo que no sería una devaluación entendida como un salto del tipo de cambio para volver a controlar el tipo de cambio en un nivel más alto. No creo que sería el caso. No es el tipo de cosa que el Fondo Monetario propone. En general el Fondo Monetario es más de un sistema más flotante, con mayor flexibilidad, que eso para la Argentina es un desafío y es lo que el gobierno para mí debe querer evitar a toda costa antes de las elecciones. Pero bueno, ¿Puede haber vamos a ver qué una, pasa. puede haber una flotación administrada, por ejemplo? Bueno, ese es el nombre que se le puede dar. Hay distintas variantes, ¿no? Si es lo que se llama una flotación sucia, en la cual el tipo de cambio se mueve y el Banco Central cada tanto va interviniendo según las circunstancias. Está también la variante de que pudiera haber algún tipo de lo que llama una banda de flotación, una especie de rango de movimiento para el tipo de cambio oficial, dentro del cual el tipo de cambio se podría mover libremente y cuando llega a los extremos de la banda el Banco Central interviene. En el techo tiene que vender y en el piso compra. Y variantes de esto hay si el Banco Central también transmite lo que va a hacer o no, se lo guarda para él, si ese rango se va moviendo a lo largo del tiempo. Bueno, las variantes son virtualmente infinitas. Ahora, el tema es que en donde el Banco Central anuncia que va a intervenir, es como que hay que tener muchas reservas para que esa intervención pueda surtir efecto, porque si el tipo de cambio, imaginemos que hay una flotación y el tipo de cambio se va al techo de la banda y tiene que empezar a vender dólares ahí, automáticamente se empiezan a hacer las cuentas de cuántos dólares tiene el Banco Central y cuánto va a resistir. Entonces los sistemas que tienen intervención así tienen esa complicación de que tenés que tener reservas y el problema es que la Argentina a hoy no tiene las reservas. Bueno, ese es el punto clave, me parece, por donde
Ayer me decían que podía llegar a pasar la negociación con el fondo, que el fondo no te diga cuál es el tipo de cambio que tenés que tener o cuál es la moneda o la devaluación que tenés que hacer, sino que te diga tenés un requisito de una meta de reservas, de Claro. tantas reservas en un mes, tantas reservas a 2 meses, es decir, y que eso, esa obligación de acumular reservas para el Tesoro, para el Banco Central de la Argentina, es lo que implique que haya una mayor o menor devaluación, porque si vos tenés que acumular reservas, no tenés que usarlas para intervenir. Y al Exactamente. mismo tiempo, para acumular reservas hay que incentivar a las exportaciones con un mejor tipo de cambio. Sí, acá hay toda una discusión que tiene que ver con, que esto te diría que se hizo muy intenso, creo yo, ya en el mes de enero, febrero empezó a intensificarse la discusión acerca de si el tipo de cambio está atrasado o no y si Ujú. la Argentina puede generar los dólares que necesita con ese tipo de cambio. Ese es el tema, la cuestión de fondo. Eh, la realidad es que la Argentina es un país bastante particular, en donde hablar de modificaciones de tipo de cambio, pero que produzcan efectos reales, es difícil, porque en la Argentina sabemos que hay una tendencia muy fuerte a que cuando el tipo de cambio sube, los precios acompañen bastante. Entonces, si termina ocurriendo que porque se libera el tipo de cambio de alguna forma y empieza a subir, lo que sea, los precios acompañan en igual proporción, vamos a estar igual que antes del punto de partida. Eso es lo que ha llevado al gobierno a resistir el tema de la devaluación. Obviamente que Ujú. en esos movimientos puede haber alguna corrección para mejorar la competitividad, pero tampoco nos engañemos de que va a ser una solución mágica, porque la Argentina no es Brasil, como hemos visto en el verano, que el tipo de cambio saltó de 5,50 a 6,30, bajó a 5,80, ahora sube a 6, y la inflación sí, un poco subió, pero no calcó el movimiento del tipo de cambio. Acá en la Argentina es mucho más complicado. Entonces, yo diría, no pensemos que va a haber una solución mágica por simplemente flotar el tipo de cambio, ¿eh? No, tal Va a cual. generar muchos problemas también. No, evidentemente es lo que se llama el pass-through, ¿no? Es decir, Exactamente. cuando se deprecia la moneda, después empiezan las empresas a remarcar todos sus precios. Camilo, te quería preguntar, hoy se conoce el índice de inflación. Ustedes creo que la última proyección que arrojaron en CIT, consultora o no, asesores, CIT asesores, ¿no? Es del 2,7, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exactamente. Ujú. Para marzo, que nuestro relevamiento es para la región lo que llamaríamos GBA, GBA. capital y GBA, fue 2,7. Esto es más alto que el dato de febrero. Hubo mucha incidencia de los alimentos han aumentado bastante durante el mes. Eh, Ahí hubo también un efecto bastante importante de las lluvias, que en algunos casos afectó bastante algunos productos, y también el aumento de la parte de educación, que siempre pasa en el mes de marzo. Ujú. Lo que estamos viendo del mes de abril, con los datos que tenemos por ahora, es que hubo una moderación, te diría, en el arranque de abril, en la primera semana. Esta segunda semana hay un poco más de aumentos, pero probablemente el componente de educación sea un poco menos incidente. De acá en Claro, adelante va a depender crucialmente de lo que estábamos hablando antes, de qué pase con el tipo de cambio, claro, sin duda. claro. ¿Y alimentos cómo estuvo en las primeras 2 semanas de abril? Alimentos se moderaron en general, como te decía, la primera semana. Ajá. Hubo algunos productos que bajaron, incluso los que habían estado muy afectados por el tema de la lluvia, como suele ser la parte de verduras y frutas. Incluso la carne se moderó un poco. Y la segunda semana hay algunos aumentos un poco más fuertes, por ahí en la parte de aceites hemos visto algunos aumentos, pero por ahora un poco más moderado que en el mes de marzo. Lo que pasa es que, bueno, ahora enfrentamos de vuelta esta incertidumbre respecto a lo del fondo que va a cambiar crucialmente. Nos está agarrando a mitad de mes prácticamente, con lo cual si hay una modificación del sistema cambiario, seguramente veamos algún impacto en precios en la segunda parte del mes. Pero habrá que Claro. esperar a ver qué es lo que va a pasar. Exacto, estamos como en una época donde está lleno de incertidumbres, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar con el tipo de cambio, no sabe qué va a pasar con la carne, porque Estados Unidos dijo que no más carne argentina, pero al mismo tiempo le va a bajar los aranceles a la Argentina, al mismo tiempo hay negociaciones entre Gerardo Huertein y el secretario de Comercio de Estados Unidos, viene el secretario del Tesoro que parece ser que viene con buenas noticias, al mismo tiempo no sabemos si el anuncio de hoy del Fondo Monetario
va a ser bueno, pero o va a tener un desembolso de dinero. ¿Ustedes saben si puede haber un desembolso de dinero fresco para libre disponibilidad del Banco Central? Mira, yo creo que esto de la libre disponibilidad se va a manejar con lo que estábamos justamente, vos lo que mencionabas antes. Ujú, En el caso del Fondo Monetario, con metas de reservas, en claro. donde el Banco Central tenga libertad o cierta libertad para usar los dólares, pero tenga que cumplir con una determinada meta en algún momento del tiempo. Entonces, eso le limitaría el margen para utilizar reservas y defender el tipo de cambio. No sabemos si en el caso de haber plata del Tesoro americano, que no se sabe qué tipo de condicionamientos va a haber. Ahora, lo que está claro es que en todo esto hay una negociación política muy fuerte, ¿no? Que evidentemente el gobierno está haciendo una apuesta fuerte en un alineamiento político con Estados Unidos muy fuerte, que Sin duda, claro. obviamente va a influir en todas las negociaciones de estos temas económicos que estamos hablando. Así es. Camilo, un lujo, ¿eh? Gracias por atendernos. No, por favor, saludos, hasta luego. Hasta luego. Camilo Tiscornia, es de Seite Asesores, pasaba por unas cuantas verdades